Hola, buenos días. Por favor, hay que anotar su nombre completo en el chat para el registro de la asistencia. Y ahorita iniciamos. Listo. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Em, Vamos a ver. Les voy a compartir la pantalla aquí con este documento. Estábamos viendo el día de ayer. Déjenme recorrer mi cámara. Ahí. El tema de deformaciones angulares unitarias y también el tema mm, bueno, del esfuerzo cortante, módulo del esfuerzo cortante, el G. Vamos a ver esto. ¿Sí pueden ver el PDF? ¿Sí lo pueden ver o no? Sí. Ok, gracias. Bien, pues aquí tenemos todavía más ejercicios, más ejemplos de lo de deformación unitaria, esfuerzo cortante, ajá, de todo lo que hemos visto. Recordarles que la próxima semana, el jueves precisamente, que tenemos la sesión de 2 horas, vamos a hacer el examen de estos 6 temas para que estudien y lo consideren. Sí, en estos momentos estoy trabajando, bueno, no ahorita, pero estoy trabajando, he estado trabajando en revisar sus actividades. Ya revisé la actividad 3, me falta la 4, la 5 y la 6 que van a entregar la próxima semana, el lunes. Entonces, para que tengan, por lo menos antes del examen, las respuestas de esas actividades, para que las puedan comparar con lo que hicieron. Ya las calificaciones, trataré de tenerlas a tiempo, pero yo creo que ahorita lo más importante es que tengan las actividades resueltas y desarrolladas para que puedan comparar los procesos. Bien. Mm, ¿Algún tema en especial que quieran tratar? Porque yo tengo ejemplos pues, de todos los temas que hemos visto, pero bueno,
No sé si tengan algo en especial o nos vamos sobre las observaciones de las tareas, hacer un poco de revisión de eso, de que hay que mejorar. Sí. Bueno, sobre todo en la revisión de las tareas. Mira, les voy a compartir aquí el Classroom de lo que les he escrito y cuál es la interpretación, ¿verdad? Para saber leerlo. De la última, de lo último que hicimos, bueno, que hicieron y que he revisado, la actividad 3. Último que he revisado, de contenido, tengo un par de observaciones acá. Dice no usar la coma como separador de decimales. De repente si observo, no recuerdo si en este grupo o más bien en otro. La separación de decimales es con punto decimal, ¿verdad? No coma. Si hacen el punto un poco como un palito, pues hay que redondearlo más para que se parezca a un punto. Ujú. Entonces, la coma como separador de decimales, no. La pueden usar como separador de miles, ¿verdad? Pero de decimales, no. Hay que especificar el cálculo de las reacciones, cómo se obtuvieron. Esto enfocado a la actividad 3 que revisé, que es el cálculo de las deformaciones normales o axiales. En la armadura, en el ejemplo 2, de repente empezaban el cálculo en el nodo A, ya sabiendo cuál era la reacción vertical en A, porque la armadura estaba apoyada en dos puntos. Aquí está, miren. Está la armadura. Actividad 4, actividad 3. Aquí está. Era esta. Sí, de repente empezaban el cálculo ya sabiendo cuál era la reacción en A. Y ok, aunque eso se puede inferir, necesito o se necesita un respaldo, pues, de cómo lo obtuvieron, cómo lo calcularon. Ajá. Yo por eso acá inicio siempre, y también porque en su rúbrica lo pide, con el cálculo de las reacciones. Ajá. Acá en la parte izquierda, o en la parte derecha, perdón, dice cálculo de reacciones. Lo primero que hay que calcular. Ujú. Si te piden las reacciones, pues lo primero que hay que calcular son reacciones. Las necesites o no para tu cálculo. En este caso sí las necesitaban, entonces sí sería bueno, sano, haber dicho cómo las obtuvieron, cómo obtuvieron ese 114 kilonewtons. Aquí yo empiezo cálculo de reacciones, sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de momentos, en este caso en el punto A, justamente aquí en la articulación. Y ya, de ahí ustedes obtienen sus reacciones en C y reacción en A. Como la armadura es simétrica, pues espera que las reacciones también sean simétricas y la carga está aplicada justamente al centro, ¿verdad? Al centro del claro. Aquí. Sí, se espera eso, que sean simétricas, que sean iguales, que sean la mitad de la carga aplicada. Otra cosa importante, siempre iniciar con un diagrama de cuerpo libre. En el caso de las armaduras, si ustedes van a calcular reacciones, lo primero que tienen que hacer es un diagrama completo de la armadura. Completo, como está en la, perdón, en la figura ilustrativa, como está en la figura ilustrativa, pero sustituyendo la simbología de los apoyos por reacciones. Ajá, yo sé que aquí en A, si tengo un triangulito y una superficie horizontal, significa que eso es una articulación. Entonces la sustituyo en mi diagrama de cuerpo libre, ya no dibujo el triangulito, voy a dibujar las dos reacciones que son equivalentes a un apoyo tipo articulación o tipo pasador. Lo mismo en C, si en C yo tengo un patín o un carrito, lo voy a sustituir por su reacción equivalente, su fuerza equivalente, que es fíjense cómo está apoyado el carrito, la superficie es horizontal, entonces se va a desarrollar una fuerza o una reacción vertical. Este ya sería mi diagrama de cuerpo libre. Sustituir primero los apoyos por reacciones, por fuerzas. Si no las conozco, ok, yo voy a proponer un sentido. Aquí en este caso en A yo las propuse ambas positivas y en C también. Voy a proponer un sentido y les voy a dar un nombre. Yo le llamé aquí R a X, reacción en A en la dirección X. R a Y, reacción en A en la dirección Y. RCY, reacción en C en la dirección Y.
o sea, verticales y horizontales. Luego, hay que nombrar los nodos, ¿sí? Los nodos de la armadura o los puntos importantes en una viga, en una barra, en lo que tengan que analizar, que ponerle puntos a los nodos o a los puntos importantes. Ajá. Generalmente esos puntos importantes se van a nombrar por letras A, B, C, D, letras mayúsculas, ¿verdad? Aquí están el nodo A, el nodo B, donde se aplica la carga de 228 kilonewtons vertical hacia abajo, el nodo C y el nodo D. Y luego aún más, si son armaduras, tienen que darle un nombre a los elementos mecánicos, a las barras que forman parte de esa armadura. Ajá. Generalmente los nombres pues son muy simples, son los nodos que conectan los extremos del elemento mecánico. Ajá. Si esta es la barra que va de A a B, pues a este elemento le voy a llamar AB. ¿Sí? A este que va de AD, pues AD. Va de C a D, puede ser CD o DC. Uh-huh. Y así, todos los elementos mecánicos deben estar identificados por un nombre. Y las dimensiones. En el diagrama de cuerpo libre no pueden faltar dimensiones, longitudes y alturas. Uh-huh. Y ya, sería todo lo que hay que poner acá en su diagrama. Ya con estas longitudes y alturas podemos calcular inclinaciones, direcciones de los elementos mecánicos. Uh-huh. Salvo que nos dieran aquí ángulos, pues ponemos el ángulo que nos están dando. Uh-huh. Sería otra manera de calcular direcciones de las fuerzas. Ok. Una vez que tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre, de ahí calculamos las reacciones. Ajá, lo primero es trazar el diagrama. De ahí vemos cuántas reacciones tenemos. Tenemos 3 incógnitas. Entonces podemos resolver las 3 incógnitas con las 3 ecuaciones de equilibrio. Ajá. Las resolvemos, calculamos las reacciones y luego ya nos iríamos para acá, al cálculo de fuerzas internas. Ahora sí, vamos a analizar por nodos. Vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre por nodo, por la unión, por uniones, donde están convergiendo o juntándose, pues, las barras, los elementos mecánicos. Aquí en el nodo sí sería importante poner para qué nodo están calculando. Nodo A. Uh-huh. Y además, el diagrama de cuerpo libre del nodo debe incluir las fuerzas que están en ese nodo convergiendo o llegando o saliendo del nodo. Las fuerzas con sus sentidos, los sentidos los indican con la cabeza de la flecha, la punta de la flecha, hacia dónde van. Uh-huh. En este caso, FAD va hacia afuera, fíjense, FAB va hacia adentro. Ese es el sentido en la cabeza de la flecha. La dirección también hay que indicarla. En este caso, RY pues es vertical, FAD, la barra que va de AD es horizontal, no hay mucho que hacerle a la dirección. Pero FAB sí está inclinada. Entonces ahí la dirección, ya sea que la expresemos mediante un triángulo de pendientes, como lo hice aquí, o mediante un ángulo. Cualquiera de los dos es correcta, pero sí hay que decir cuál es la inclinación de esta barra, de esa fuerza que está en la barra. Ya que tengamos nuestro diagrama de cuerpo libre del nodo, ahora sí vamos a plantear las ecuaciones de equilibrio para ese nodo, que podemos plantear máximo 2 ecuaciones. O sea, tenemos un máximo de 2 incógnitas por resolver para cada nodo. En el caso del nodo A, sí podemos resolverlo porque ya la reacción en Y, RAY, ya no es incógnita, ya la calculamos en la primera parte de acá. Solamente tenemos 2 incógnitas que son la fuerza en la barra AB, la diagonal esta, y la fuerza en la barra AD, la que es horizontal. 2 incógnitas, 2 ecuaciones, podemos resolver el sistema. Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. Resolvemos y de hecho nos pedían para esas barras, ¿no? Nos pedía las deformaciones de los elementos, o sea, las deformaciones, en este caso, para la actividad 3, les recuerdo, esta es la actividad 3, las deformaciones serían o alargamientos de las barras, o sea, cuántos se alargaron, o cuántos se contrajeron, cuántos se redujeron, cuántos se acortaron. ¿Sí? Contracción o elongación. Y teniendo las fuerzas, pues es fácil calcular la deformación con la ecuación esta de la pelea.
Ujú. Otra cosa, aquí dentro de las observaciones, los símbolos. Aquí dice, indicar adecuadamente las deformaciones de las barras con el símbolo de delta minúscula. Delta minúscula es esta, la que aparece aquí, ese es delta. Ujú. Como ustedes hagan la delta, pero que sea una delta, parece como una D con una curvita, un ganchito en la parte superior. Ese es delta. De repente veo símbolos que en lugar de delta aparecen S, parece una S. Eso es otra cosa, ¿verdad? Entonces hay que indicar adecuadamente delta, la deformación. Y también hay que indicar adecuadamente el desplazamiento. En el ejemplo 1, en el ejercicio 1, que era este, el de la barra con 2 tramos, ahí se pedía el desplazamiento de un punto con respecto al otro, del punto A, del extremo A, que es donde estaba empotrado esa barra, ese tubo, no me recuerdo qué era una barra, donde estaba empotrado con respecto al extremo libre, cuántos se desplazaron, si se separaron los puntos, los extremos, o si se juntaron. Ujú. Eso es lo que pedían. Cuando van a indicar un desplazamiento, los desplazamientos se indican con delta mayúscula, con el triángulo. Ujú. Este es un desplazamiento. Este símbolo indica un desplazamiento del punto A con respecto al punto C. Aquí dice los subíndices. ¿Sí? Si lo ponen como delta, es una deformación y no tendría mucho sentido, ¿verdad? La deformación de A a C, pues no calculas por puntos, calculas deformaciones por tramos. Del tramo B a C, del tramo C a D y así sucesivamente. Entonces, sí, es importante en la simbología hacer correctamente los símbolos, o sea, escribirlos adecuadamente. Yo se los puse acá para que se entienda lo que están haciendo. Además del cálculo de las reacciones, dice en el cálculo de las fuerzas internas, indicar las ecuaciones que se emplean. Así es. Volviendo a este ejemplo, este ejercicio de la barra, que es carga axial, mm, por tramo tenían que trazar un diagrama de cuerpo libre para saber qué estaba sucediendo en ese tramo. En tu diagrama de cuerpo libre, yo como les decía, los diagramas de cuerpo libre, de preferencia háganlos abajo, justamente abajo, que coincidan punto a punto con el diagrama principal. O sea, mi diagrama principal sería este, el que está completo, donde está completo el elemento mecánico que estoy analizando. Ajá, tiene todos los puntos, tiene el A, tiene el B, tiene el C, tiene todas las cargas aplicadas, tiene la reacción en el apoyo. En este caso, el apoyo es un empotramiento. En el empotramiento se pueden desarrollar las 3 reacciones, reacción en X, reacción en Y y momento flexionante. Se está impidiendo los 3 casos, o sea, el desplazamiento horizontal, el vertical y el giro. Se están impidiendo los 3, por eso hay una reacción para cada movimiento impedido. En este caso, como las cargas aplicadas son axiales, son horizontales, la reacción vertical no se va a desarrollar porque no hay cargas verticales. Tampoco el momento porque no hay cargas verticales. Como solamente hay cargas horizontales o alineadas con el eje longitudinal del elemento, solamente se va a desarrollar en el empotramiento la reacción en X, RAX. O sea, nosotros podemos plantear las 3 reacciones. Sumatoria de momentos me va a dar 0, sumatoria de fuerzas verticales me va a dar 0. ¿Podemos plantearlas? Sí, claro que sí. ¿No? Yo aquí sabiendo que ya no se van a desarrollar esas 2, ni las fuerzas en verticales, ni los momentos, pues ya las omití de entrada, ¿sí? Y solamente trabajé con la que va a estar desarrollándose, que es la reacción en X. Entonces, partiendo de este diagrama de cuerpo libre completo, fíjense, mi diagrama de cuerpo libre ya no tiene la simbología del apoyo, que es el empotramiento, ya lo sustituí por la fuerza a la que es equivalente. Aquí deberían estar las 3, ¿verdad? Si lo quieren poner. RAX, RAY y el momento. Ya sabemos que RAY y el momento van a ser 0. Por eso yo aquí en mi diagrama ya ni los puse, porque son 0. Partiendo de este diagrama completo, ahora sí voy a ir a trabajar por tramos, ¿sí? Por tramos de mi elemento mecánico. Yo empecé aquí a hacer el análisis de izquierda a derecha.
Si voy de izquierda a derecha, entonces tendría que conocer la fuerza en el empotramiento, la reacción. Por eso la calculé acá y también se les pedía, en la rúbrica se pide la reacción, se piden reacciones. Si ustedes leen su rúbrica y dice reacciones, un apartado. Entonces, aquí está, yo calculé la reacción en X, en el empotramiento. Sumatorio de fuerzas en X es reacción a X menos 50, estas dos fuerzas horizontales que van a la izquierda, y más 40, esta que va aquí en el extremo C. Ya me dio que la reacción en X es de 60 kilonewtons. Trabajo con el primer tramo, les digo, voy a cortar entre A y B para saber qué está pasando, a qué fuerza está sometido este tramo, este elemento mecánico, esa barra que está ahí entre A y B. Secciono en cualquier parte que ustedes quieran seccionar entre A y B, hagan el corte. Hagan el corte, hagan el diagrama de cuerpo libre correspondiente. La única fuerza externa que aquí tendría es la de la reacción. Les digo, voy de izquierda a derecha. Tendremos la reacción de 60 kilonewtons en el empotramiento. Corto. Y ahí donde corto debe haber una fuerza interna en el elemento mecánico. En cualquier parte que yo corte va a estar sometido a una fuerza. Ajá. ¿Esa fuerza cuál es? Pues es la que precisamente quiero conocer para mi cálculo, para mi análisis. Entonces, como no la conozco, bueno, la dejo como una incógnita y le puse fuerza en el tramo AB y propongo un sentido, si va hacia la derecha o si va hacia la izquierda. En este caso, si va hacia la izquierda, fíjense el sentido de la fuerza, está comprimiendo el elemento mecánico, va hacia dentro del elemento mecánico. Eso es compresión. Yo lo propuse a compresión. ¿Por qué? Porque si observo el sentido de la reacción en X, RAX, esta va hacia la derecha, va hacia el centro, va hacia el elemento mecánico. Esta también comprime. A pesar de que vaya a la derecha, pero por el punto donde está aplicada está comprimiendo. El sentido de la flecha es el que me da si está a tensión o a compresión. En este caso está a compresión, comprime el elemento mecánico, va hacia el elemento mecánico. Por eso propuse mi fuerza interna también en compresión. ¿Sí? Y ya, planteas tu sumatoria de fuerzas en X para este tramo que estás analizando. Aquí es directo, pues si nada más tienes una fuerza, la fuerza interna debe ser igual a esa fuerza externa, a los 60 kilonewtons. Aquí está. Y aquí es importante poner si está en compresión o en tensión, ya sea con el signo, que aquí le hubiéramos puesto, bueno, ya al momento de aplicarla que fuera menos, o simplemente la dejamos como positivo y especificamos que es de compresión, ¿sí? Ok, en el siguiente tramo, en el tramo entre B y C tenemos otro elemento, otra barra. También hay que analizar o saber a qué fuerza está sometida esa barra. ¿Por qué? Porque no va a ser la misma fuerza a la que esté sometida la barra AB. Entonces, trazas tu diagrama de cuerpo libre para ese tramo, para analizar ese tramo entre B y C. Como yo comencé desde la izquierda, pues dibujas todo desde la izquierda hasta llegar al tramo que quieres analizar, ¿sí? Así es. Igual si hubieras comenzado desde la derecha, estás viendo cada vez más parte de tu elemento mecánico. No analizas por separado, no. O sea, todas las fuerzas que están implicadas actuando, siguen actuando y tienen un efecto sobre ese tramo. Por eso se dibujan todas las que están actuando hasta ese tramo que analizas. Ahí cortas en tu sección B y C, cortas, planteas tu fuerza interna, propones un sentido, ya sea que vaya hacia la izquierda o hacia la derecha, que le pones una etiqueta, la nombras, la fuerza en el tramo B y C. Acá está. Y planteas tu sumatoria de fuerzas en X para saber cuál es la magnitud de esa fuerza y su sentido correcto. Aquí ya calculé, tengo esta de 60, que es la reacción, tengo menos 50, porque van a la izquierda, tengo la fuerza interna. Y me dio que esta fuerza interna es igual a 40 kilonewtons. Y va hacia afuera, está bien propuesto el sentido, como va hacia afuera del elemento mecánico, mi referencia es el corte, es el elemento mecánico.
Si va hacia afuera del corte, entonces la fuerza es de tensión. Está alargando. Este tramo, el entre B y C, se está alargando y el tramo entre A y B se está acortando, se está comprimiendo. Y ya, eso es lo básico que hay que hacer de acá, los diagramas por tramo, equilibrio en cada tramo para saber cuál es la fuerza interna, ¿sí? En cada tramo hay que hacer equilibrio de fuerzas. No se vale nada más decir, así esta como este es 60, esta también es 60. O sea, yo sé que es 60, pero tú cómo lo sabes y cómo sé que tú lo sabes. Entonces, plásmalo, escríbelo. Es eso. Eh, y ya para las deformaciones, pues teniendo todos los datos, ya tenemos las fuerzas internas, las acabamos de calcular, tenemos las longitudes de los tramos, que eran datos que nos daban. Aquí no los escribí, pero sí teníamos las longitudes de los tramos. Aquí me faltó en mi diagrama longitudes. Tenemos el módulo de elasticidad. Es un dato que nos daban. Decía que es a 0 a 36. Y también nos dan el diámetro. El diámetro de las barras dice que es de 20 milímetros. Entonces, con el diámetro podemos calcular el área de la sección transversal. Y ya tenemos todos los datos, nada más hay que verificar, esa es otra cuestión, verificar que las unidades sean congruentes, ¿sí? Yo lo hago así para que el análisis de unidades sea directo, o sea, aquí tengo newtons y tengo metros. Yo no mezclo kilonewtons con milímetros, si ustedes lo quieren hacer y al final su análisis de unidades lo hacen correctamente, está bien, pero yo no me aventuraría a hacer esa mezcla si no sé a qué voy a llegar. Así es directo, se eliminan newtons con newtons, metros con metros. Es directo, pero ya son estilos de cálculo también. Em, Aquí ya tenemos la deformación. Aquí es importante presentar la ecuación que usan, luego sustituir la ecuación con los datos que tienen y finalmente hacer el producto. O sea, no me pasen de la ecuación al resultado, porque ¿qué utilizaste? ¿Con qué nutriste tu ecuación? ¿Qué le pusiste en las variables? ¿Qué valores tenían? ¿Sí? Entonces hay que especificar por lo menos esos tres pasos. Presentar la ecuación, sustituirla y ya el resultado con las unidades. En este caso, bueno, como son deformaciones y yo aquí utilicé metros, pues me devolvió metros, que es lo que se está, en este caso el tramo AB, se está acortando, está la reducción del tramo AB, porque está en compresión. Lo mismo para el otro tramo, el de B a C. Presento la ecuación, sustituyo las variables y después hago el cálculo. Y también ya obtuve la deformación del tramo BC. Este es delta BC o la deformación longitudinal del tramo BC en metros. Las deformaciones son longitudes. Se miden en unidades de longitud. Las axiales, por lo menos. Y hay que especificar, ¿verdad? Que el tramo se alarga porque está en tensión. Aquí hay de dos. Cuando trabajen con su ecuación de la deformación, sea que la fuerza, por ejemplo, para el tramo BC, la fuerza era de tensión. Una fuerza de tensión se considera por convención positiva, ¿sí? Entonces aquí, bueno, no hay necesidad de ponerle el signo, ya es positiva. Pero, por ejemplo, en el tramo AB, si tú tienes una fuerza de compresión, hay de dos, que le pongas aquí el signo de menos 60, porque la fuerza de compresión se considera negativa por convención, menos 60, y en tu ecuación directamente te va a devolver el signo, la deformación, te va a decir que es menos cierta longitud, o sea, que es lo que se redujo ese tramo. Esa es una, trabajar directamente con la convención y con los signos de las fuerzas. O la otra es, ok, nutre tu ecuación con una fuerza positiva, pero al final aquí me dices si esa longitud, si esa deformación es compresión, o sea, es una reducción o es un alargamiento. O sea, cualquiera de los dos. Si tú me pones aquí el signo, yo entiendo que es una reducción. Si no me lo pones, lo dejas positivo, pero lo escribes, de que es lo que se acortó el tramo, también es correcto. Cualquiera de los dos es correcto. Nada más hay que saber ahí qué está pasando, ¿verdad? ¿Qué está pasando con el tramo? Si se alarga o se acorta. Bien. Y ya finalmente, lo que nos pedían en este ejemplo 1 era el desplazamiento.
O sea, los puntos extremos del ensamble de las dos barras, desde el empotramiento hasta el extremo libre, donde estaba aplicada la fuerza de 40 kilonewtons, si los puntos se acercaron o se alejaron. ¿Cómo sabemos eso? Pues por las deformaciones de cada tramo. Ujú. Sumas las deformaciones de los tramos. Aquí sí lo tienes que sumar con su signo. El tramo AB se redujo, es una negativo, signo negativo, reducción. Y el tramo BC es positivo porque se alargó. Sumas ambas deformaciones con su signo, ya te fijas qué signo te queda al final. Depende, ¿verdad? ¿Cuál era el mayor, el positivo o el negativo? Y en este caso nos quedó menos. O sea, hubo una reducción de la longitud. Al final, el punto A y el punto C se acercaron. ¿Cuánto es lo que se acercaron? Pues esto. Se acercaron punto 32 prácticamente, punto 32 milímetros. Un tercio de milímetro, casi nada. Pero eso es lo que se acercaron, ¿sí? Entonces aquí en las deformaciones, cuando ya las vayan a sumar para calcular desplazamientos de los puntos extremos, ahí sí hay que poner el signo menos o más, depende, reducción o alargamiento. Y eso es lo que vea que hacer ahí, ¿sí? Traten de ser lo más específico posible. Si se fijan, yo aquí presento cada que voy a hacer algo, pongo cálculo de reacciones. Lo hay aquí. Cálculo de fuerzas internas. Cálculo de las deformaciones axiales. O sea, cada etapa del proceso yo presento, digo qué estoy haciendo. Precisamente para eso. No avienten números y luego columnas y luego más columnas y digo qué está pasando acá. O sea, cuál es el orden de esto. Sí, sería bueno que hicieran eso, que lo ordenaran. Bueno, en cuanto al otro, al de la armadura, esta es la actividad 3. A la armadura ya habíamos dicho, hacer un diagrama de cuerpo libre de toda la armadura y después irnos ahora sí a analizar fuerzas en las barras, las fuerzas internas. Por nodo. En este caso nos pegan el alargamiento, bueno, la deformación de dos barras, la AB y la AD, que son precisamente estas que llegan al nodo A. Entonces, resolviendo el nodo A, ya tienes las fuerzas internas de esas barras que estás buscando. Teniendo fuerzas internas, pues únicamente te faltaría la longitud de las barras, que eso es por geometría. Puedes saber cuánto miden. La horizontal directamente sabes cuánto mide. La AD mide 4 metros. La que faltaría sería esta, la AB, la inclinada, y eso lo podemos obtener con Pitágoras. Tenemos los catetos. ¿Sí? Yo aquí lo dejé expresada como raíz de 22.25. Igual pueden resolver esta raíz y poner aquí su equivalencia, su valor, ¿no? Y el módulo de elasticidad también es un dato. Acá nos dicen armadura de acero y aquí dice módulo de elasticidad de 200 gigapascales. Las áreas de esas barras también son un dato, aquí nos lo dice. 2.400 milímetros cuadrados para la AB y 1.800 milímetros cuadrados para la AD. No nos dice la forma de la sección transversal, no nos dice si son circulares, si son rectangulares, si son huecas, no nos dice nada, nada, directamente nos da el área, ok, con eso nos basta. Y ya, venimos y sustituimos en la ecuación de la deformación longitudinal. Ya, obtenemos para cada barra. Igual las deformaciones son en milímetros y hay que considerar el signo o decir aquí qué está pasando. Con la barra B, por ejemplo, se comprime. Entonces esta deformación es una reducción, es lo que redujo su longitud. Y en el caso de la AD es una elongación, es un alargamiento, es lo que se alargó la barra, esta deformación. Bueno, hasta aquí alguna pregunta, duda, comentario. No, ninguna. Ok, Maestro, yo tuviera uno como para el examen. perdón. Yo tuviera como una petición más que nada para el examen. Ok, dígame. Pues ya ve que son muchas fórmulas Ajá. y pues siéndole sincero como para aprendérmelas, pues no. O sea, sí me sé varias, pero como todas en sí, pues no, ¿verdad? Porque son muchísimas.
quería ver si podía como llevarme un formulario y usted revisarlo antes de entrar al examen o sea, Sí, revisarlo pues para que vea que está bien, que no. o sea, si es un formulario, sí. Sí, la Ujú. esencia de un formulario, pues es también eso, ¿no? O sea, que te sirva como una herramienta, ¿sí? Formulario sí, formulario con fórmulas, ¿va? Y así, ejemplos desarrollados, esos ya no, pero con No, está fórmulas bien, no sí. sé. Puro formulario. Sí, 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 Ok, gracias. sí, de nada. Son herramientas. Yo me las sé, pues, de tanto repetirlas, ¿verdad? Ya tantos años. Al final son ecuaciones fáciles. Si se fijan, son o productos o cocientes. O sea, nada más hay que entender cuál es la interpretación. ¿Cuál es la interpretación? ¿Cuáles son las unidades que debo de poner? ¿En qué caso debo de aplicarla? Eso sí. Pero sí, pueden llevar su formulario. Si les ayuda, sería bueno. Sería bueno. Porque de repente formularios que ya vienen en libros, no sirven tanto, o de otras personas no sirven tanto, porque los formularios deben de ser personalizados. O sea, tú qué necesidades tienes. Ah, pues esto. Necesito estas y estas fórmulas, las pongo en mi formulario. Formularios de otras personas, o les digo de libros, de repente vienen cosas que ni necesitamos y más nos estorban, que lo que nos ayudan. Entonces sí, hagan su formulario, yo creo que les va a ayudar hasta a repasar. Ujú. Bien. Continuando aquí con las observaciones, creo que eran todas las que ya mencioné. Y pues las de formato, que son las básicas, ¿verdad? El nombre completo de la actividad, título de la actividad. Ujú. Esto es importante, la nitidez de las imágenes. Si ustedes escriben con un lápiz muy tenue o al momento de escanear o de tomar la foto sale como muy iluminada y el lápiz hay de dos, o que sale muy iluminada y el lápiz, el grafito del lápiz rebota la luz, eso se ve como brilloso y ya no se ve el contenido del lápiz porque lo está reflejando la luz. El otro caso es que por tenue se pierde, se empieza a ver como si fuera una copia de la copia de la copia de la copia, así como, no sé si les tocó sacar copias. Una copia cuando la vuelves a fotocopiar muchas veces se empieza a perder. Ujú. Así pasa con algunas fotos o con algunos escaneos. No se ve el contenido. Entonces, si no se ve el contenido, ¿cómo reviso? Ajá, ¿cómo reviso? ¿Cómo reviso eso si no estoy viendo? Es importante que cuiden esos aspectos, ¿sí? Que ustedes, que ya subí mi documento en el Classroom, voy a checar cómo se ve el documento. Ya me queda menos de un minuto. Me voy a desconectar y ahorita nos volvemos a conectar, porfa, para que no se me corte. Bye. Bien, aquí estamos otra vez. Ok, iba con las observaciones de la nitidez que les decía. Y también tareas completas. Siempre revisen el documento que subieron al Classroom, que el documento esté completo, porque luego ha pasado casos de que me dicen, no, es que sí lo hice, pero nada más se subió una hoja o nada más se subió una parte. Entonces, te voy a revisar eso que hay ahí, pues, porque también es parte de la responsabilidad de cada quien, que su trabajo, o sea, revisar que su trabajo esté como lo hicieron, ¿verdad? O sea, que esté plasmando realmente eso. En el proceso hay que cuidar que se suba completo y que se vea. O sea, la intención de, a lo mejor suena un poco fastidioso, pero hacer tanto énfasis en las fotos es porque yo los voy a revisar, estoy revisando y quiero ver qué hiciste. Y si no puedo ver qué hiciste, ¿cómo te reviso? Porque se ve así borroso, como copia de la copia de la copia. Eso no se puede revisar porque en primer lugar no se ve. ¿Cómo reviso algo que no se ve, verdad? Esa es la intención de las fotos. Que las pueda revisar, se puedan revisar el contenido. Bueno, a ver, íbamos con las observaciones, pero creo que ya, aparte de la nitidez, todas las demás son cosas eh, importantes, pero menos importantes porque si no se ve, no puedo revisar el contenido otra vez. Bueno,
Voy a insistir mucho con los diagramas, mucho con los diagramas. Fíjense, mucho con los diagramas. Los diagramas de cuerpo libre, sus diagramas son la base para el cálculo. ¿Sí? En los diagramas ustedes me dicen, o a ustedes son herramientas para ustedes. O sea, ¿qué configuración? Por ejemplo, no sé si están viendo el PDF, pero aquí tengo un PDF con uno de los ejemplos, que son dos alambres, en este caso conectados entre sí en un nodo, en una armella, puede ser algo que los mantiene unidos acá. Esto es una unión. Los alambres, cada uno, están sujetos, uno en el nodo C y otro en el nodo B. Estas son armellas. En C y en B hay armellas. De ahí un alambre está tenso, está siendo jalado y luego se unen en este otro elemento y hay una fuerza P que los jala a ambos. Los mantiene en tensión. Alambres o cables o sogas o cuerdas actúan igual. Trabajan a tensión, jalándolos, solamente jalándolos. ¿Sí? De aquí tenemos esta sería mi figura, lo que me mostraría mi ejercicio en un libro. Esto vendría así. De ahí me preguntan si la fuerza P, o sea, esta fuerza que está jalando ambos alambres, ocasiona que el punto A, que es donde se unen ambos alambres, se desplace 2 milímetros en forma horizontal. O sea, este nodo A se recorrió en horizontal 2 milímetros. El nodo A nos pide, determine la deformación unitaria normal desarrollada en cada cable. La deformación de cada cable, ¿qué se refiere? ¿Cuánto se alargó cada cable? ¿Sí? Si este nodo A se desplaza 2 milímetros en horizontal, ¿cuánto mide al final cada cable? Sería longitud final. Longitud final menos longitud inicial, pues puedes sacar la deformación, puedes calcularla. Ok, partiendo de esta figura ilustrativa, que es la que viene en los ejercicios, desarrollamos un diagrama de cuerpo libre que nos sirva a nosotros con las variables que nosotros vamos a trabajar. Aquí yo tracé mi diagrama, fíjense. Las líneas azules corresponden a los cables antes de deformarse, antes de que el punto A se desplazara a los 2 milímetros a la derecha. ¿Sí? Así se ven antes de deformarse. Luego, esta línea punteada naranja sería la configuración deformada de los cables. ¿Cómo sé que se van a deformar así? Pues porque me dijo que el punto A se desplazó 2 milímetros a la derecha. Entonces el punto A quedó a la derecha, acá, 2 milímetros. Los cables están sujetos, están unidos al punto A. Entonces, y en el punto C no se están moviendo. ¿Qué va a pasar con la configuración? Pues va a ir de C, ahora el cable va a ir de C a A'. Y el otro va a ir de B, que es un punto fijo, eso no se está moviendo, a A'. Van a quedar de esta manera. Sí, cuando quedan de esa manera yo ya puedo ver, son dos triángulos rectángulos. El primer triángulo rectángulo es este azul, antes de deformarse el cable, antes de recorrerse el punto A. Y el segundo triángulo rectángulo es el que se forma con el cable, esta línea punteada, y la horizontal. Esta horizontal. Y este, bueno, esto nunca se movió. Este cateto opuesto nunca se movió, siempre fue fijo. Entonces ya trabajas con este diagrama de cuerpo libre, tú puedes trabajar, puedes ver tus dos triángulos rectángulos y puedes empezar a calcular deformaciones, longitudes de los cables, en este caso. ¿Sí? Y aquí empecé. ¿Dónde empecé aquí? Dice para los cables deformados, el triángulo rojo. Si tengo los catetos, a partir de los catetos, ¿cómo obtengo la hipotenusa? Pues la suma de los catetos al cuadrado, raíz de esa suma. ¿Sí? Acá está. ¿Qué tengo aquí? 150, el cateto opuesto, que es esto, desde la línea horizontal hasta C, hasta el punto C, hay 150 milímetros. Aquí me faltó ponerlo, pero yo sé que son 150 milímetros. En la figura venía. Y esta, el cateto adyacente, la horizontal,
pues va a ser lo que medía antes, la horizontal del triángulo azul, el cateto adyacente del triángulo azul, más los 2 milímetros. Y aquí está, cateto adyacente más 2 milímetros. ¿Sí? Aquí antes había calculado el cateto adyacente. ¿Cómo lo calculé este cateto adyacente? Pues tengo este 30 grados con respecto a la horizontal. El cable de C a A está inclinado 30 grados con respecto a la horizontal y tenía este cateto opuesto. Ese nunca se ha movido y era un dato, eran 150 milímetros. Teniendo eso, con la función coseno, que relaciona el cateto adyacente, eh, y la hipotenusa, porque fíjense, antes en la figura ilustrativa nos daban estos 300 milímetros de la longitud del cable. Ah, ya sé cómo obtuve el cateto opuesto este. Si nos daban la longitud, pues con el seno. Con el seno obtuve el cateto opuesto. Sí, entonces aquí ya. De hecho aquí lo puse, miren, seno de 30 grados es igual a cateto opuesto entre 300. Porque la altura no era un dato, es verdad, la altura no era un dato. El dato era la hipotenusa y el ángulo. Pues con eso, con la hipotenusa del ángulo puedes usar tu función seno o tu función coseno o tu función tangente, lo que te sirva, ¿verdad? Sí, entonces esto es pura trigonometría. Trabajar con líneas, trabajar con triángulos, trabajar con longitudes. Aquí el cateto adyacente, les digo, ya que tengo la altura, voy a trabajar con el cateto adyacente, lo puedo obtener para este triángulo azul. ¿Sí? ¿Por qué necesito este cateto adyacente? Porque necesito esta distancia, desde esta vertical que forman entre C y B hasta el punto A', esta distancia en horizontal. Aquí ya está, es 259,81 hasta el punto A más los 2 milímetros porque se recorrió hasta A'. Aquí está eso, 261,81. Los 259 más 2 son 261,81. ¿Sí? Y esa va a ser esta, la hipotenusa, la longitud del cable final ya deformada. ¿Sí? Entonces, si tengo longitud final del cable y tengo longitud inicial, que son los 300 milímetros, que era un dato del inicio, resto longitud final menos longitud inicial, y esa es la deformación. Eso es lo que se alargó el cable. Aquí está, miren, longitud final menos longitud inicial. Los resto y ya obtienes cuántos milímetros se alargó. Dice que se alargó 1,735, 1,74 milímetros. 2 milímetros prácticamente. Y de ahí me pedían la deformación unitaria. Una deformación unitaria relaciona una deformación con la longitud inicial. En proporción, cuánto se deformó con respecto a lo que medía inicialmente. Y aquí está, presentas tu ecuación y la sustituyes. Aquí está. Y ya la deformación unitaria pues te va a quedar adimensional. Te piden para ambos cables. Este ejercicio es simétrico. Entonces, para el cable, aquí lo especifica por simetría, el cable que va de B a A se deforma igual que el cable que va de C a A. ¿Sí? A ambos les tocaría, si lo hacen el análisis de cargas, cargar exactamente la mitad, porque en geometría están iguales, están inclinados lo mismo con respecto a la horizontal, miden lo mismo, ¿sí? 300 milímetros, están en puntos de apoyo que están en la misma dirección, aquí en vertical. Entonces les tocaría cargar exactamente la mitad. La deformación del otro cable entonces espera que sea igual que la que calculamos para el CA, el cable de CA. ¿Sí? Y aquí no nos piden fuerzas, no nos piden fuerzas, pero les tocaría cargar a ambos exactamente la mitad de la carga aplicada. Por simetría, les digo, si hubiera un cambio en la longitud del cable, si hubiera un cambio en que este a lo mejor está más abajo, no es lo mismo, no tienen la misma inclinación con respecto a la horizontal, hubiera un cambio en que son de otro material o tienen áreas distintas. Aquí se fija, ni siquiera nos habla de las áreas. ¿Sí? Se enfoca en la pura geometría.
Si hay cambios de ese tipo, ahí sí que hay que considerar otra cosa, pero si no, si es exactamente las mismas condiciones, le toca cargar lo mismo. Bueno, a cada uno lo mismo, ajá, repartirse la carga, ¿sí? Em, sí, esto de cables no los hemos visto, pero la esencia es la misma, la esencia que de las barras, de las deformaciones. Ujú, alargamientos, en este caso, los cables no se van a cortar porque no trabajan a compresión. Intenten comprimir un cable y nada más se va a hacer así, se va a aguadar. Ujú. Los cables trabajan a tensión, tensos, jalados. Ujú. Y ya, pues era este ejemplo para la deformación. Aquí tengo otros ejemplos de mm, deformación. Bueno, esto es de esfuerzo cortante, deformación angular. También se trabaja con triángulos rectángulos, con geometría, con trigonometría. Ajá. Este ejemplo, acá tengo. Creo que este es de su tarea, ¿no? No recuerdo cuál es de tarea. O, bueno, el 3 creo que viene ahí en el 3 no recuerdo si lo vimos. Sí, el 3 lo vimos. El 3 es el que vimos. Ujú. Básicamente, si vamos a calcular deformaciones angulares, trabajar con ángulos en radianes. El resultado debe estar presentado en radianes y trabajar con triángulos rectángulos. Básicamente, busquen sus triángulos rectángulos y despejen el ángulo. Ujú. Les digo, nombres de ángulos. Primero hay que trazar los diagramas correspondientes, ¿no? Para la esquina A. Aquí tienes tu esquina A, tienes tus dos triángulos rectángulos. Uno del desplazamiento de la vertical, el ángulo este de lo que se desplazó con la vertical, y el otro con respecto a la horizontal. Por eso hay dos triángulos rectángulos. Presentar los triángulos con sus catetos, presentar qué puntos unen esos triángulos o de qué puntos estás hablando. Aquí hablas del punto D, del punto A', del punto A', del punto B'. Y luego, ¿qué ángulos vas a trabajar? ¿Cómo le llamaste a esos ángulos? Denle un nombre, el que ustedes quieran. Si quieren, eh, no sé cómo nombren los ángulos. Yo los nombraría con alfa, beta, gamma, phi, teta. Ajá. Si le quieren poner un nombre de A y no se confunde con otra variable que se llame A, úsenlo. Ujú. Pero sí es importante que simbolicen cuáles son sus variables en los diagramas, cuáles son sus variables y esas mismas variables las usen en sus ecuaciones. Hay que ser congruentes. Diagramas con ecuaciones, las variables deben representar lo mismo. Sí, no se vale que aquí este es alfa y ya en mi ecuación estoy diciendo que alfa es otra cosa. No. Ujú. Es eso, insistir con los diagramas, insistir con las variables y ya. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo distinto. El de la placa triangular. Igual, en mi diagrama de cuerpo libre debe aparecer, ya estamos por terminar, debe aparecer las dos configuraciones, ¿verdad? Las necesitamos. La configuración inicial antes de deformarse y la configuración deformada, una vez deformada. ¿Por qué? Porque generalmente la referencia de lo que se desplazó o se movió un punto, una esquina, un vértice, es la configuración inicial antes de deformarse. Y aquí está, ¿verdad? De B a B', ¿cuánto se desplazó este punto? Aquí te dice 5 milímetros a la derecha y 3 milímetros abajo. Ok. ¿Cuánto medí inicialmente? ¿No? Pues que de AB 400 milímetros y de AC 300 milímetros. Bien. Y empiezas a trazar. En este caso nos pide la deformación unitaria cortante promedio en la esquina A. Hacemos un diagrama para la esquina A. ¿Qué pasó en la esquina A? Fíjense, bajó, ¿verdad? Con respecto a la horizontal, la línea rosa, esta punteada, bajó, se desplazó ciertos grados hacia abajo. ¿Cuánto es lo que bajó? ¿Cuánto es lo que se cerró esta esquina? Ahora miden menos de 90. Si medimos de la vertical a la línea punteada rosa, ese ángulo es menor a 90. ¿Sí? Si medimos de la vertical a la línea azul, eso es 90 grados. Entonces, ¿cuánto es lo que bajó? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuánto es lo que se redujo ese ángulo? ¿Cuánto es lo que se cerró esa esquina?
Esa es la pregunta que te están haciendo. Trazas tu diagrama de cuerpo libre. Aquí está entre el punto A y el punto B'. Yo tracé un triángulo rectángulo. Ajá. ¿Cuánto mide el cateto adyacente? Pues ya 405. ¿Sí? ¿Cuánto mide tu cateto opuesto? Pues lo que bajó de B a B', 3 milímetros. Y ahora sí, planteas aquí, escribes cuál es tu ángulo con el que vas a trabajar, cómo le llamaste. Yo le llamé alfa. Entonces, la deformación aquí directamente de la esquina, lo que se cerró, va a ser alfa. Si se hubiese cerrado la esquina de dos maneras, con respecto a la vertical y a la horizontal, ahí tendría que sumar los dos ángulos para obtener la deformación. Aquí directamente la deformación es igual a alfa. Nada más tenemos un ángulo. Se cerró con respecto a la horizontal. Por eso aquí le puse. La deformación en la esquina A es directamente igual al ángulo alfa. Y ya este cociente lo hice directo porque sabemos que las deformaciones son muy pequeñas. Entonces, si tú calculas el cociente, cateto opuesto entre adyacente, directamente te va a dar la deformación o el ángulo en radianes. Aquí ya está, en radianes tu deformación. Y ya, o sea, nada más es ver un poquito más, imaginarte qué triángulo rectángulo queda ahí. ¿Cuál es el opuesto? ¿Cuál es el adyacente? No hay mucho más que hacer. Y bueno, pues hasta aquí le vamos a dejar entonces, porque ya son las 9, ya es hora de terminar la clase. Y nos veríamos el jueves para el examen. Sí, lamentablemente, por estas situaciones del horario reducido, pues nos hemos estado perdiendo la sesión de las 7, ¿verdad? De los miércoles a las 7. Pero bueno, pues así nos tocó entonces trabajar únicamente 2 horas. Nos veríamos el jueves. La próxima semana es la semana 7. Estoy haciendo el examen en la semana 7 para en la semana 8, que es cuando concluye la primera parcial, ya tener sus calificaciones. Si en la semana 8, o sea, después del examen, alcanzamos a hacer otro ejercicio de clase, lo hacemos. Y lo del proyecto lo tienen que presentar también en la semana 8, me parece, ¿no? Lo de la armadura terminada. Es el 20, en la semana 8, el 24 lo tienen que presentar ustedes, ya ha terminado todo, para irlo a ensayar la siguiente semana, el 31. Entonces también lo del proyecto, para que lo tengan el 24, ¿ok? Y bueno, pues ya, por mi parte sería todo. Nos veríamos el próximo jueves. Si tienen dudas o algo, me pueden escribir un correo o en el Classroom. Ahí voy a estar. Y les digo, les voy a pasar la solución de las actividades hasta la actividad 6 para que lo tengan y puedan repasar de ahí. Las calificaciones, me voy a intentar apurar para tener por lo menos la 4, pero lo que yo creo que es importante son los desarrollos para que sí los tengan. Y nos vemos el jueves, entonces. Cuídense, que estén bien. Bye. Chale, maestra, que Igualmente, tenga un profesor, día. buen día. Éxito. Maestra. Bye.